Una de nuestras responsabilidades como líderes es escoger ser inspiradores para aquellos que están bajo nuestro cargo. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran abrazo desde el reto de hoy, de este día. Día miércoles de una semana en la cual estamos conversando sobre liderazgo. Sí. Liderazgo. De hecho, el título de la serie de esta semana es interesante porque son los rasgos de un líder inspirador. Sí, y yo quiero decir algo antes de comenzar. Dilo, Iván, lo había pensado y cuando nos reunimos con Julio ahorita, antes de comenzar el programa, coincide con lo que vamos a ver el día de hoy, pero un líder regañón y enojado no inspira, no es un líder inspirador. Y estamos hablando del líder en el sentido de un papá de la casa, de una mamá de la casa, de un jefe de una oficina, pero ahora hablando específicamente del contexto de iglesia, un líder de ministerio, un pastor regañón, es malo, no inspira. Son viejitos bravos. Sí, algunos son viejitos jóvenes. Sí, viejitos bravos de a veces de 35 años, ¿verdad? Pero tienen esta actitud de yo soy el jefe, ¿verdad? Mi liderazgo es top down, es de aquí, de arriba para abajo. Entonces, cuando tú no haces lo que yo quiero, me molesto. Y si a esto está añadido a una personalidad que es muy, muy colérica, sí, el asunto se pone bien grave. Quizás colérico, hablando del tipo de personalidad, sí, no del colérico enojón, pero muchas veces estos líderes son eficientes, sí, son efectivos, sí, porque están enfocados en la transacción. Sí. O tienen mucho celo, sí, celo de las cosas de Dios. Sí, sí. Pero a veces confunden eso y se convierten en personas que en el contexto de la iglesia trabajamos con muchos voluntarios y entonces en el voluntariado, aunque entra también en el área laboral, pero en el voluntariado debe haber, creo yo, mucha inspiración. Sí, tú estás planteando que la idea de ser inspirador está de alguna forma amarrado con la idea de tener buen trato hacia las personas. Sí, yo creo yo que el pasaje que hemos citado tantas veces de 2 Timoteo 2, ¿verdad? El siervo del Señor tiene que ser amable para con todos. No hay, aún dice contra los que se oponen, o sea, uno tiene que corregirlos de la forma correcta. Sí. Pero el que quiere hacer el ministerio y no quiere ser amable, se está metiendo en un terreno muy difícil, muy difícil. Yo entiendo que el que quiere ser jefe de una corporación y no quiere ser amable, se va a salir con la suya mientras no tenga una revuelta popular, ¿verdad? Que el que está metido en una estructura como un ejército, a veces no tiene la libertad de ser amable. O sea, yo entiendo que a veces es muy directo, ¿verdad? La relación. Pero el que está metido en el ministerio y quiere liderar con una vara nada más, y ahora no estoy hablando de la vara y el callado del pastor, sino que hablando con un palo, ¿verdad? Un garrote. Eso no funciona. Sí. No funciona para nada. Yo tengo una premisa. El miembro de la iglesia que quiere servir a Dios, no quiere servir a su pastor o servir a la iglesia, pues nosotros le damos las herramientas, le damos las canchas. Por supuesto, hay momentos que si algo no está funcionando bien, hay que llamar la atención, hay que tratar de corregir, pero con este espíritu. Pero el que tiene como un rasgo de su personalidad, constantemente está regañando, señalando, desanima. Me da la impresión, aún aquello que quiere servir a Dios. Me da la impresión que tienes a alguien en mente. ¡Qué barbaridad! No, es que yo lo he visto. Entonces, he tenido esta bendición de trabajar con muchas iglesias, misiones y campus. Y entonces, ves, unos son más inspiradores. Yo creo que hay algunos que tienen el problema al revés, no solucionan las cosas porque no señalan nunca nada. Sí. Entonces, y quieren estar bien con todo el mundo. Ese es un problema, Pero en este caso, hablando de un líder inspirador, el que es regañón, negativo y siempre está dando las cosas malas, no inspira. Mira, antes de ir a 1 Samuel capítulo 22, que es donde vamos a estar este día, por lo menos unos 2 o 3 versículos, déjame nada más recordarte, porque creo que lo hemos dicho en algún momento y tiene que ver con lo que estás planteando aquí,
que el líder que realmente causa un efecto de crecimiento en las personas. Sí. Porque algunos líderes solo causan un efecto de crecimiento en la organización en la cual están. O sea, sí, su organización crece, vende más, su organización crece, llega más lejos, su organización crece. En el caso de una iglesia, hay más personas, y qué bueno. Pero el líder no está solamente para hacer crecer la organización, el líder está para hacer crecer a las personas. Correcto. Esto se llama liderazgo transformacional. Es la idea de cómo se cambia. Y hay 4 I's en el liderazgo transformacional. Eso no venía preparado. No, la influencia idealizada de cada uno. Influencia idealizada. Okay. O sea que el líder es un ejemplo. Y entonces con este ejemplo inspira respeto, inspira confianza, porque es una persona íntegra. Está la motivación inspiradora, esa es la segunda en el enunciado, voy a ser clásico de la literatura académica sobre el liderazgo transformacional, que quiere decir que el líder tiene la capacidad de comunicar una visión clara y que le da propósito a la persona y lo motiva para seguir adelante. A veces hay que regañar, como tú dijiste hace un rato, pero no es regaño por regaño, es para hacerle crecer porque hay una visión que tienes, no para la organización, para la persona. Número 3, hay una estimulación intelectual. Esto quiere decir que el líder enseña a la gente a pensar, faculta que la gente piense. En nuestro caso hay mucha Biblia. Y entonces tiene que haber pensamiento crítico, solución de problemas, creatividad para encontrar, creatividad no artística necesariamente, pero creatividad para salir de los líos, para que la persona pueda crecer. Y en cuarto lugar hay consideración individualizada, o sea, el líder trabaja con cada persona. Con cada uno. Atiende y desarrolla a cada persona según las necesidades individuales de cada quien. Entonces, esas 4 I son las que hacen que una persona o un líder realmente tenga un impacto en los demás. No muchos son así. Yo voy a decir que no muchos son así, porque tiene que ser algo que no es natural, es muy intencional. En algunos es un poco más natural. En algunos es un poco más natural, pero regularmente no es natural. Lo que pasa es que realmente nadie tiene todo. Entonces uno es más fuerte en unas cosas y menos en otras. Estoy de acuerdo. El caso de David no fue a ninguna escuela de... Porque estamos hablando de David en su mejor etapa. En su mejor etapa. Y David no fue a una escuela de liderazgo. No. Él no sacó un curso de liderazgo en Coursera, ni nada más, ¿verdad? David era sencillamente un hombre que tenía una relación con Dios profunda, y en esta etapa de su vida la tiene quizás de una manera más profunda. Está pasando por una serie de circunstancias críticas que lo hacen desarrollarse a él. Bueno, cuando el rey es tu enemigo, es una circunstancia bastante... De alguna forma. Y te anda buscando. Hay que ser creativo, ¿verdad? Entonces él creativamente se hace loco, literalmente, en 1 Samuel 21. Y va al rey, rey en Aquis, y ahí él se hace loco, chorrea saliva por la barba, ¿verdad? Escribe en las paredes y esta clase de cosas terrible, ¿verdad? Primer grafitero de la Biblia, dice. Pero entonces... ¿Y sabes qué ponía? Soy madridista. Qué bárbaro. Para que compense. Algún día nos van a pagar por eso. Algún día nos van a pagar. El Madrid. De verdad. Que sí. Pero entonces, el asunto es que en 1 Samuel capítulo 22, él termina en una cueva. 1 Samuel 22 es tremendo porque es ese pasaje, dice, yéndose luego David de allí. ¿Dónde es allí? Es donde se ha estado haciendo el loco. Y luego, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Yo te decía el otro día, y enseñaba también hace poquito en Guatemala precisamente sobre esto, que cuando alguien es líder y cree que es líder, pero vuelve a verse atrás y nadie lo está siguiendo, no es líder. Correcto. No es líder. David tenía gravitas que hacía que las personas le siguieran. Le buscaran. Es muy curioso porque aquí vemos que la casa de su padre, no estoy seguro si su papá iba ahí, pero la casa de su padre, que lo habían menospreciado al principio. O sea, habían dicho, David... No, David no. Los otros hijos de por lo menos los 3 mayores. De Isaí, ¿verdad? Lo veían de menos. Y dice, no, ahora van detrás de él. Ahora van a seguir el liderazgo de él. Y dice, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho
jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Como 400. Sí, era una cueva grande. Sí, sí, tenía que haber sido una cueva que no era pequeña, definitivamente, ¿verdad? Pero aquí lo que tienes es que David tiene la capacidad para reunir a estas personas en circunstancias tan complejas de la vida. Sí. ¿Verdad? No sabemos si por qué estaban endeudados, no sabemos por qué estaban afligidos. ¿Cuáles son las dos o tres categorías? Dice, literalmente dice, estaban con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Ajá. Amargados. Sí, amargados. Son los que le ha ido mal en la vida. Es difícil, Sí. o sea, y es muy fácil motivar a quienes son automotivables. Sí. Es muy difícil motivar a quienes ven todo Sí. desde la perspectiva de qué difícil. Sí. Pero esta banda de 400 hombres se convierte en la base del ejército de David para combatir ahora al rey. Que ¿verdad? llegan a ser como 600. Llegan a ser 600 eventualmente. Y yo creo que en esta etapa David pierde mucho de su inocencia, porque las circunstancias lo llevan, porque al final ellos terminan matando a un montón de gente que no necesariamente eran los enemigos. Pero hay muchas cosas que ver ahí. Una es que David sigue siendo todavía joven aquí. Sí, Joven, sí, sí. bastante joven Sí, para sí, ser... sí, sí. Para Sí. ser un líder de Sí. un grupo tan difícil. Definitivamente. Ajá. Ajá. Pero yo creo que hay algo que había en David que inspiraba aún estos ininspirables, si se puede decir así, a estos Sí, que estaban a tan- estos difíciles de inspirar, si podemos ponerlo de esa manera. Sí, realmente él tenía en ese momento, él tenía de haber tenido unos 25, 26 años, Sí, quizás. porque segundo Samuel 5 dice que era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Sí. O sea que él era un jovencito de 20 y pico de años. Sí. Llegaba a Paradigma en nuestra iglesia los martes por la Sí. noche. Entonces tenía esta realidad compleja enfrente a él, pero a mí me gusta mucho cómo David, como Jesús, fíjate, Sí. es el tipo de líder que no solo busca a seguidores calificados, sino que invierte en restaurar y capacitar a otros para cumplir el propósito que Dios le ha dado. Qué tremendo eso. Ajá. Eso es que Jesús hace lo Sí, mismo. sí. Jesús, algo que se nos pasa por alto, yo sé que estamos estudiando a David, pero me hace pensar en Jesús y en un cuadro de Jesús, ¿verdad? Comenzó a los 30 años, igual Sí. que Jesús, y es el hijo de David, igual Sí. que Jesús. No, David es David, ¿verdad? Pero se va a sentar en el trono y Jesús se va a sentar en el trono de David. Pero Jesús cuando llama a los 12 Sí. para que sean sus seguidores, él es, para que sean sus apóstoles, sus discípulos, él es un rabino en ese momento. Y los rabinos escogían a quienes iban a ser sus seguidores por medio de un proceso bien interesante. La Sí. cultura judía es muy interesante históricamente sobre esto. El niño se preparaba desde pequeño, iba a un examen con el rabino cuando era un adolescente y el rabino contestaba la pregunta. La pregunta que se dice el rabino es, ¿puede este joven llegar a ser como yo? Esa era la pregunta. Y entonces, si el rabino llegaba a la conclusión de que no, él no va a llegar a ser como yo, este rabí decía, no, él no puede, él no tiene la madera. Entonces lo despachaba. Sí. Lo despachaba. Entonces los rabinos escogían the best of Lo the mejor, best. lo mejor, ¿verdad? Lo mejor de lo Por mejor. eso cuando Pablo dice que yo fui educado a los pies de Gamaliel, Sí. es porque Gamaliel dijo, ¿puede este joven llegar a ser como yo? Sí, de plano, tiene la madera. Sí. Entonces la cosa tremenda, que creo que a veces pasamos por alto, es que todos los apóstoles son hombres maduros. A ellos, si alguna vez quisieron servir a Dios, ya fueron rechazados. Si no son jovencitos. No, ya todos habían sido rechazados. O sea, ellos eran Y aún no creo que algunos de ellos hayan querido servir a Dios, porque, o sea, Mateo, ese era, Sí. a los ojos de la sociedad, era, Sí, era un nadie, Simón pero- el Celote. Sí, bueno, Simón el Celote quizás. Ajá. Simón el Celote era un idealista. Era un idealista, pero era el del que tomaba las armas. Pues sí, por eso. Y casi siempre eso le pasa a los idealistas. Ah. O a algunos idealistas eso les sucede. El asunto es que Jesús no va a escoger a los seguidores entre la creme de la creme, ¿verdad? Sí. No va a escoger a los mejores. Él agarra el bagazo, el sobrante, ¿verdad? Y dice, no, con estos. Yo voy a desarrollarlos, les voy a inspirar para llegar a ser el tipo de personas que Dios les puede usar para que el reino se Mira, expanda. qué importante esto que estás diciendo, que creo que
todos debemos comprender que un liderazgo adecuado no toma solo a los que parecen súper calificados. Sí. Un corazón dispuesto es más importante que una mente capaz o que una persona muy habilidosa. Y yo te he dicho, bueno, no sé si hemos platicado esto, pero yo hace algún tiempo revisé todos los listados de liderazgo de la Biblia y casi todos son requisitos de carácter. Solo encontré que apto para enseñar, sí, tú mencionaste otro. Son como más de capacidad. Sí. Shaile del Antiguo Testamento. Pero la verdad es que la mayor parte tienen que ver con el corazón, con una vida de alguien que está tratando de hacer las cosas correctos. Bueno, que acabamos de pasar en la iglesia por algo que es sobre elección de diáconos, que sería muy interesante. Que no es elección, pero sí, es el proceso de establecimiento de diáconos. No, pero sí son elegidos los diáconos, van a estar elegidos en un momento dado, sí, elegidos por los pastores de lo que propone la congregación. Pero ahí lo que ves son características son rasgos de carácter de la persona. Sí, que algún día quizá debemos hacer algo sobre diáconos. Sí. Pero entonces, ¿qué lecciones sacamos de aquí para los que somos líderes, pastores o papás? Sí. Porque a veces el papá... ¿O mamás? O mamás, sí, papás o mamás. A veces el papá o la mamá tienen la actitud del papá de David. Sí. No, este no. Este no califica. Este no, ¿verdad? Este no. Yo me voy a dedicar a mi hijo tal porque él tiene madera. O sea, pero otro mi hijo no, se parece a mi familia política. Entonces no, ese no quiero. Se parece a mi suegro. Sí, entonces uno dice, no, el líder verdadero tiene la capacidad de sacar el potencial máximo de cualquier persona por medio de un proceso de capacitación, pero de inspiración. Sí. O sea, no espera que le traigan, o sea, no es que, y yo lo decía el otro día hablando de diáconos, no es que el papá va a buscar a la organización, a la mejor organización de headhunters, ¿verdad? Sí. Vamos a ver a dónde conseguimos el mejor gerente, pero tráigamelo niño todavía porque yo lo quiero como hijo. No funciona así. Dios nos da a nosotros la alternativa de desarrollar a todos nuestros hijos. Sí. Algunos tienen capacidades matemáticas, otros tienen musicales, otros tienen mecánicas, otros tienen para el habla, pero el papá o la mamá tiene que tener esta disposición. Una cosa más, porque ¿qué estamos haciendo? Diciéndote a ti que eres líder de algo, descalificando, porque alguien puede decir yo no soy así, pero se puede cambiar. Claro. Se puede cambiar, o sea, yo dije al principio, el líder que es regañón y enojado debe dejar de ser un líder regañón y enojado. El que no tiene la capacidad de inspirar a algunos que son difíciles de inspirar, tiene que aprender. Mira, aprendimos precisamente en este tiempo que estábamos estudiando sobre diáconos, aprendimos que una de las realidades de Dios es que Él nunca nos pide algo que nosotros seamos incapaces de hacer. ¿Sí? Dios es moral. Sí. Él no podría pedirnos que hiciéramos algo que Él sabe que no vamos a poder. Sí. O sea, estaría poniéndonos contra la espada y la pared. O sea, por eso nos dice, crece 1 metro el día de hoy. O sea, eso no se puede. O sea, no se puede. Vuela. O vuela, ¿verdad? O nada el Atlántico, o sea, el completo. No, eso no se puede. Pero Dios nos pide ser amables. Sí. Para con todos. Para con todos. Entonces se puede. Sí. Yo puedo aprender esto. Sí. Yo puedo tomar la decisión de hacer algunos cambios. A veces no quiero, porque ser grosero y duro y pesado me ha funcionado en la vida. Sí. Si yo grito, entonces la gente me escucha. Si yo pego un manotazo, entonces todos me prestan atención. Y si yo castigo, entonces todos hacen lo que yo quiero. Pero ese no es el líder. Ese no es el líder de Dios. El líder de Dios tiene la capacidad para tomar a un grupo ¿cómo decía este pasaje? De endeudados, de afligidos, de amargados de espíritu, y hacer de ellos un ejército que Dios pueda usar para su gloria y para su honra. Entonces, el líder tiene que entender esto, el pastor tiene que entender esto, el pastor de jóvenes tiene que entender esto, el líder de la escuela dominical tiene que entender esto. Estamos puestos para hacer procesos de transformación en todos, y con algunos vamos a llegar más lejos, con otros vamos a llegar no tan lejos, porque todo depende del potencial y el llamamiento que Dios ha puesto en cada uno. Pero mi tarea como líder es inspirarles. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que todos podemos aprender a ser mejores líderes cuando no solamente buscamos trabajar con aquellos que están calificados, sino que invertimos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestro corazón en restaurar y capacitar para cumplir a otros, para que cumplan el propósito de Dios.
Yo creo que la parte de inspirar o de motivar de la manera correcta, de comunicar una visión clara a la persona que la motiva para seguir adelante, para cumplir el propósito de Dios, es algo que cada papá, cada jefe, cada líder cristiano, cada pastor, cada líder en una estructura de la iglesia, no solamente debe hacer, puede hacer, si realmente quiere. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que seas un líder inspirador. Si Dios te ha puesto en alguna posición de liderazgo, debes motivar, debes animar a los otros a crecer espiritualmente, a tomar los desafíos que Dios nos hace de forma que sea natural. Y es importante decirlo, no todos son iguales. Esto no se trata tanto de sistemas como de la vida personal. Por eso mismo decíamos, uno de los rasgos es la consideración individualizada, sí. Decía yo, es la parte de trabajar con cada uno como es. Y los que somos líderes, y los que somos pastores, si tú eres un pastor o eres un líder de jóvenes o un maestro de escuela dominical, o un papá o una mamá o un jefe, tienes que entender que Dios te ha puesto a trabajar con gente. Y a la gente se le puede ganar con mucho amor, con mucha paciencia y con mucha palabra de Dios. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.